En Venezuela se cumplen 2 años del intento de invasión por las costas venezolanas del 3 de mayo del 2020, que se conoció como Operación Gedeón. Este hecho fue una escalada más de la agresión de Estados Unidos con apoyo de Colombia en contra del país. El supuesto gobierno interino inexistente de Juan Guaidó, apoyado por Washington, contrató a una empresa mercenaria para eliminar, así lo dice expresamente el contrato, al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Prepararon una fuerza de tarea, es decir, mercenarios, para introducirlos en el país. Lo más grave es que se firmó el contrato del que hablaba anteriormente y que daba licencia para matar y deshacerse de todo aquello que consideraran hostil o estuviera en contra de esa invasión. Algo muy parecido a lo que ocurre en Ucrania con los grupos neonazis que persiguen a los prorrusos o a los descendientes de los rusos, una situación que nació tras el golpe de Estado del año 2014 y que derrocó al gobierno de Yanukovych. Ese mismo año, por cierto, el 2014, trataron de hacerlo en Venezuela, pero no prosperó. Y aunque Ucrania y Venezuela no tienen ningún vínculo étnico, lingüístico ni cultural, los une haber experimentado el mismo modus operandi de los golpes de Estado Made in USA para forzar los cambios de regímenes. En el caso de Kiev prosperó, en Caracas no. Si aquí en Venezuela hubiese tenido éxito la Operación Gedeón, quizás se hubiese convertido en una Ucrania nazi. Operación Gedeón, el fracaso de una invasión. Pongamos el punto en la I. El 23 de enero de 2014, el político opositor Leopoldo López, prófugo de la justicia desde el año 2020, llamó a una serie de manifestaciones denominadas La Salida, el cual tenía como objetivo derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Este llamado fue recibido por la oposición extremista del país, que en pocos días agudizaron violentamente las protestas. Como consecuencia de estos enfrentamientos, 43 personas fallecieron entre febrero y junio de 2014. Solo pocas semanas antes de las manifestaciones violentas en Venezuela, en Ucrania se llevaba a cabo el Euromaidán, una serie de protestas que reclamaban en primera instancia el rechazo del entonces gobierno de Yanukovych de la suspensión de un acuerdo de asociación y un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Paulatinamente, las manifestaciones escalaron a un grado alto de violencia, hasta reclamar la destitución del gobierno. En ambos disturbios fue notable la presencia de sectores extremistas que no buscaban reformas dentro del sistema, sino un cambio de régimen. Asimismo, las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube jugaron un papel central en la campaña desinformativa con la que se intentaba legitimar estos golpes de Estado. Cada fracaso es una escalada de la agresión de Estados Unidos con sus brazos ejecutores, la oposición venezolana y sus países aliados. Por eso es importante conocer la secuencia de hechos que se inscriben en 2 etapas. La primera con la llegada de la revolución y su líder Hugo Chávez, y luego de su muerte en el 2013, el inicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A partir del 2014 hasta la fecha, Venezuela ha experimentado año tras año intentos de golpes de Estado y desestabilización en diferentes modalidades. Una de ellas el 3 de mayo del 2020, cuando cerca de 60 mercenarios trataron de ingresar por Macuto, La Guaira, que queda a 30 minutos de la capital. Se trataba de la Operación Gedeón, que no empezó precisamente ese día. Comenzó el 22 de febrero del 2019 con el concierto I Live Venezuela y otro intento de invasión que también fracasó al día siguiente, el 23 de febrero, con el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, que años después se supo que fue quemada como parte del plan para que se pronunciaran militares, lo que no ocurrió, y también para que se iniciara una guerra con Colombia. Durante ese evento se conocieron 2 personajes claves. Jordan Goudreau, exmarín de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, quien también trabajó en la seguridad del expresidente Donald Trump y era el dueño de la empresa Silvercut, contratada para entrenar a los mercenarios de Gedeón.
Y Cliver Alcalá Cordones, exmilitar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tenía por misión por parte de la oposición venezolana de crear una fuerza de tarea con militares que ese día desertaron y se fueron para Colombia. Allí inició la Operación Gedeón con la tercerización de una empresa, como siempre ha hecho Estados Unidos en otras partes del mundo. Las grandes preocupaciones de Estados Unidos al hacer guerras en otras partes del mundo es que se identifica muy rápidamente a Estados Unidos como el agresor, se le señala y digamos se le pueden pedir rendiciones de cuentas, pero por esa razón utiliza mucho la figura de los aliados locales para que sean estos aliados locales que lleven adelante las acciones de guerra en un escenario que les es mucho más cercano, que casi es más natural que ellos sean los que están haciendo una guerra en esa región. La Operación Gedeón es muy interesante porque en realidad ocurre en un contexto o justo después de que Estados Unidos había emprendido una cantidad de acciones de cerco, de asfixia, incluso de intervención no directa, de acoso mediático, una cantidad de cosas para poner contra la pared a Venezuela, y como no se logró realmente el propósito que tenían, ¿no? De que Venezuela, digamos, cayera y se abriera un proceso comandado por Estados Unidos o lo que ellos llaman las organizaciones democráticas regionales, como puede ser la OEA, que todos sabemos que la OEA pues tiene una intervención siempre muy sesgada en estos procesos. Entonces, cuando todo esto no resulta, empiezan a planear la Operación Gedeón en suelo colombiano, es decir, el territorio de un país vecino, de un país con el que además se tiene una frontera muy grande, desde donde se habían hecho ya varias incursiones, se habían promovido muchos operativos más pequeños, pues en ese momento se emprende desde ahí un operativo que yo diría muy ambicioso. Bueno, en esta operación lo interesante es que confluyen muchos mecanismos y muchos actores distintos en una misma operación. Entonces, tenemos ex militares venezolanos para hacer aparecer que es una rebeldía interna la que está participando. Aparecen también paramilitares colombianos que han tenido un vínculo muy estrecho con Guaidó y con estas fuerzas desestabilizadoras de Venezuela. Colombia, durante el gobierno de Iván Duque, ha sido el país satélite que Estados Unidos ha utilizado para agredir a Venezuela. Desde allí se planificó y se entrenaron, por ejemplo, los terroristas que con drones intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro. Luego vino el episodio del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria y también, un año después, allí se entrenaron los mercenarios de la Operación Gedeón, que fue una carta más sobre la mesa de las que habló Donald Trump, que tenía en contra de Venezuela. Y la agresión fue por varios frentes. Mientras se planificaban acciones violentas y militares, Estados Unidos aplicó a Venezuela sanciones económicas y legales. La situación humanitaria provocada por el bloqueo económico y comercial contra la nación suramericana fue corroborada por un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douha, el pasado mes de octubre. Los ingresos públicos del país se han reducido en un 99%, mientras que los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Los impedimentos a la importación de alimentos han situado a 2,5 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria grave. Esto ha generado que la población reduzca drásticamente la ingesta de alimentos diarias, así como la calidad de los mismos. Esto ha provocado un incremento de la crisis familiar, separaciones, trabajo infantil, forzoso, migración y actividades delictivas. Las sanciones también han impactado sobre la atención sanitaria.
que ha propiciado una insuficiencia de medicamentos y vacunas, el aumento de los precios, el deterioro de las infraestructuras debido a la falta de mantenimiento, el déficit para adquirir repuestos y nuevos equipos, degradación de las condiciones de trabajo y falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas. El informe de la relatora de la ONU especifica que las plazas del personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50 a un 70%. El Hospital Cardiológico Infantil de Caracas ha disminuido 5 veces el número de cirugías, de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el periodo 2010-2014, esta se redujo a solo 162 en el año 2020. Asimismo, el desvío de los activos de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a al menos 53 niños venezolanos, colocando a los infantes en una situación de riesgo permanente. Negarle a un país su derecho a la autodeterminación es una forma de autoritarismo que va en contra de los principios básicos de la democracia que tanto pregona Estados Unidos. Eso es una guerra tercerizada, es a lo que se le llama guerra tercerizada, a lo que se le llama también como guerra difusa, una guerra que no está delimitada, no se reconoce como guerra. Y digamos, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos en este último tiempo una guerra que se desdobla en múltiples escenarios y en múltiples, podríamos decir, modalidades. O sea, al mismo tiempo se está actuando en el terreno financiero, en la asfixia de recursos del exterior, en la imposibilidad ahora con la pandemia de obtener vacunas del exterior, el encarecimiento de alimentos, muchas con la guerra mediática, todo, pero al mismo tiempo hay intervenciones bélicas en este caso, ¿no? Este tipo de intervenciones que no son una declaración de guerra, pero que sí son la parte armada de esta intervención. Pero todo el entramado de la Operación Gedeón tiene su génesis en enero del 2019, cuando Estados Unidos se jugó una nueva carta en su ofensiva contra Venezuela. Un plan muy bien orquestado que allanaría el camino para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Para este propósito escogió a Juan Guaidó, un diputado por el estado La Guaira, poco conocido y sin liderazgo, con el que Washington intentó, con su autoproclamación inconstitucional, un gobierno paralelo que fue reconocido por al menos 50 países que avalaron todas las prácticas criminales, incluso la Operación Gedeón. Luego de su autojuramentación como presidente de Venezuela, Juan Guaidó sería inmediatamente reconocido por la entonces administración de Donald Trump y el llamado Grupo de Lima. En este escenario de agresión, el 23 de febrero de ese mismo año se orquestó una operación utilizando como ardid el presunto ingreso de ayuda humanitaria al país. Este hecho tenía como objetivo crear un escenario propicio que facilitara una intervención militar en la nación venezolana. Este escenario, perfectamente planificado y con una fuerte campaña mediática, estuvo marcado por el sacrificio de la verdad y los falsos positivos. Asimismo, desnudó lo que vendría: corrupción, saqueo de los activos de todos los venezolanos y la vinculación de Guaidó y su entorno con el narcoparamilitarismo de Colombia. Luego del fracaso en el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, 2 meses después, el 30 de abril, la oposición extremista encabezada
encabezada por Juan Guaidó y Leopoldo López, intentaría nuevamente interrumpir el hilo constitucional en la llamada Operación Libertad, en el que utilizaron a un grupo de militares desertores para intentar un nuevo golpe de Estado. En la mañana del 3 de mayo de 2020, un grupo de exmilitares venezolanos, acompañado de 3 integrantes de una contratista de seguridad privada estadounidense, incursionaron en el estado costero de La Guaira con el objetivo de cometer un magnicidio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta acción, denominada Operación Gedeón, se saldó con 8 mercenarios muertos y 17 detenidos, incluyendo los ciudadanos estadounidenses. Este complot también tuvo un intento fallido de incursionar con otro grupo a través de las costas de Chuao, en el estado Aragua. Las investigaciones posteriores arrojaron que estos mercenarios salieron desde el territorio colombiano y que al frente de este plan terrorista se encontraba el exmilitar venezolano acusado de narcotráfico Cliver Alcalá Cordones. Asimismo, las pruebas demostraron que el opositor Juan Guaidó y sus asesores firmaron un contrato con Silvercut, la compañía de seguridad privada encargada de la operación, por un valor de $213 millones. A pesar de los numerosos delitos contra la seguridad nacional del país y los intentos de magnicidio y golpes de Estado, tanto Estados Unidos como la Unión Europea continuaron dándole respaldo al inexistente gobierno de Juan Guaidó. Lo más perverso de la Operación Gedeón fue el contrato firmado nada más y nada menos que por Juan Guaidó, reconocido por 50 países como supuesto presidente de Venezuela. Era un contrato para matar a altos funcionarios y a todos los que consideraran hostiles, es decir, a los que se opusieran a esa invasión. A eso lo llamaron daños colaterales. En 42 páginas por primera vez se dejó plasmado contratar los servicios de sicariato por 495 días que duraría el acuerdo firmado y entregar los recursos del país. Una vitrina de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Los honorarios de la empresa mercenaria Silvercut para asesinar estaban estipulados en $213 millones. El total del dinero iba a ser cancelado con barriles de petróleo, entre otros recursos naturales. También estipulaba el rescate de activos, es decir, aquellos robados por las sanciones ilegales de Estados Unidos. Y les quedaría por esa gestión, adivinen cuánto, una comisión del 12%. Curiosamente, la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que ya estaba finalizando su mandato en el 2020, el 5 de mayo, luego de que se ejecutara esa operación, tenía como punto de agenda en el debate la recuperación de activos en el exterior. ¿Casualidad? Los hechos van contando la verdad. Y yo siempre sostengo ahora que las guerras no se hacen para ganarse, sino que se hacen para instalarse. En el caso de Venezuela no pudieron hacer eso, no pudieron instalarse. Han hecho hasta ahora una cantidad bárbara de intentos y no les ha funcionado la posibilidad de hacer de Venezuela algo similar a lo de Siria. Pero, ¿por qué después de tantos intentos no han podido con Venezuela? Existe un gran tejido social, un pueblo que está consciente que está siendo víctima de las agresiones. Inmediatamente que se alertó aquel 3 de mayo del 2020 de la existencia de mercenarios, se activó la Milicia Bolivariana de Venezuela. Son los ojos del país. Los milicianos pueden ser desde los que limpian las calles, pescadores, hasta un doctor e ingeniero. Y se activó el sistema de defensa de la nación, y lo que menos se imaginaron los dos estadounidenses es que caerían en las redes de los pescadores milicianos de Puerto Cruz y Chuao, regiones costeras, y también de campesinos que se movilizaron junto a la Fuerza Armada para detenerlos. Les habían dicho que al llegar serían recibidos como héroes. No contaban con esa carta debajo de la manga de Venezuela, el pueblo organizado. Que no terminan de entender por qué, ante tales condiciones en las que ha sido puesto el pueblo venezolano, no cae. No hay manera de que ellos mismos se entreguen, que no defiendan la frontera cuando vienen, por ejemplo, todos estos cantantes que vinieron a Cúcuta en un momento. La gente defiende su frontera.
¿Cómo cerraría esta historia de la Operación Gedeón? Bueno, como el triunfo del pueblo venezolano ante una agresión preparada en diferentes frentes, desde barcos que se movilizaron en el Caribe con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y aviones que también estaban listos en el Caribe para extraer al presidente Nicolás Maduro, si no es que lo asesinaban antes, hasta mercenarios que ya se encontraban en el país y solo esperaban la llegada del resto o de esa supuesta fuerza de tarea entrenada en Colombia para actuar. Estados Unidos va a la casa de Venezuela, pero siempre resulta ser cazador cazado. Le han hecho creer que altos funcionarios van a traicionar al país y a la hora de la verdad les apagan el teléfono y resultan engañados. Pero más allá de estas anécdotas que quedan siempre después de una agresión fallida, hay un gran debate que ocupa al mundo con el caso de Ucrania y Rusia, que al final termina siendo lo mismo. La agresión de Estados Unidos a los países que no se alinean a sus intereses, como Venezuela y como Rusia. Un nuevo orden mundial se está escribiendo para que nunca vuelva a ocurrir una operación Gedeón en ninguna parte del mundo. Pusimos el punto en la I.